Bueno, vamos ahora a presentar de un modo global los dogmas marianos. Como sabéis, hasta la fecha han sido proclamados dogmáticamente 4 dogmas. Y unos cuantos pensamos que convendría proclamar también un 5º para tener toda la verdad completa sobre el misterio de la Virgen María. Os voy a presentar la conexión que hay entre ellos. Por un lado, hay un dogma que indica lo que María ha hecho fundamentalmente para con Dios, y es el dogma de su virginidad. María siempre virgen, es un modo de expresar este dogma, o María virgen perpetua, o María virgen antes, durante y después del parto. Son las expresiones clásicas de la Iglesia y de la tradición para hablar de este dogma. Este dogma subraya, por un lado, una dimensión física, una dimensión biológica en el cuerpo de María, que este cuerpo siempre ha sido virgen, que nunca se ha unido al cuerpo de un varón, pero por supuesto trasciende y va mucho más allá de este mero dato físico. Por otro lado, es un dato que en sí mismo no contiene ninguna realidad sobrenatural. Hay muchas mujeres de las que también podemos afirmar que han sido siempre vírgenes. No podemos afirmar que hayan sido vírgenes durante un parto ni después de un parto, porque eso no, pero sí que hayan sido siempre vírgenes. Entonces, hay una dimensión, digamos, natural en la virginidad de María, pero sobre todo expresa la entrega total que la Virgen María ha hecho de sí misma, de su vida, de su afecto, de su amor, de su cuerpo, a Dios. Es una expresión, por así decirlo, corporal de lo que ella dice en la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mi vida es para ti, Señor, soy tu sierva, para siempre. Y me he consagrado a ti, te he entregado mi virginidad. Es expresión de la consagración total de María a Dios, que además contiene un dato curioso, especial y sí, en parte sobrenatural, que es porque las mujeres que dan a luz es porque han dejado de ser vírgenes y han fecundado en su seno por la unión conyugal, y entonces dejan de ser vírgenes, pero en María, como veremos por otro dogma, al concebir a Jesús en su seno, como lo concibe por el Espíritu Santo, sigue siendo virgen, e incluso en el momento del parto, la tradición y el dogma dice que mantiene su virginidad. Obviamente la mantiene en el sentido de no unirse con varón, pero cuando el dogma afirma esto y la Iglesia afirma la virginidad durante el parto, quiere decir algo más. Aunque no haya concretado el dogma a qué se refiere exactamente, sí que se refiere, sin concretar más, en una especie de parto milagroso, especial,
a la vez humano, pero a la vez divino. Gran parte de la tradición antigua, aunque no toda, expresa esa singularidad del parto de María, en que se mantiene su integridad física y que por lo tanto parece indicar que no habría lo que normalmente hay en un parto, que es derramamiento de sangre, que es el dolor, sino que a veces expresan la imagen como de una pastilla de jabón que sale entre las manos. Es como un fluir especial, con una acción especial de Dios, también a veces en referencia a que no está sometida, digamos, a la maldición de Eva, que no es maldición, como ya os expliqué, sino bendición de seguir pariendo, aunque sea con dolor. Pero vamos, se subraya en parte la tradición la ausencia de dolor, pero no toda la tradición mantiene esa idea. Lo que sí se subraya es un parto especial. Otra parte de la tradición lo expresa como si fuese un parto lleno de luz, donde al ser dado a luz el que es la luz del mundo, al salir a este mundo el que es la luz del mundo, de María hubiese brotado un torrente de luz que lo inunda todo. El caso es que no es secundario este aspecto, aunque no sepa la Iglesia concretar más en qué consiste esta virginidad en el parto, pero sí subraya que hay algo especial, humano y sobrehumano. Y también afirma la virginidad después del parto. Es decir, que nunca tuvo relaciones conyugales con nadie, ni con San José, ni con nadie, ni antes ni después. Expresión, repito, de esta entrega de María a Dios. Por lo tanto, un primer dogma que va de María hacia Dios Padre, lo que le da a Dios como expresión de su amor, y que quedaría también expresado en ese voto de virginidad que habría hecho, según dice también la tradición, desde pequeñita, desde que era una niña, para pertenecer a Dios y obtener del cielo la gracia del Mesías. Luego tenemos otros 3 dogmas que hablan del misterio de María, de lo fundamental que Dios ha hecho en su vida. Bueno, el dogma de la virginidad es expresado al menos en 2 ocasiones. Es un dogma que se expresa en un primer momento con María siempre virgen y que luego, un siglo y pico más tarde, es profundizado subrayando que es virgen antes, durante y después del parto. Ahora lo veremos, creo que lo tengo aquí en la página web, si no recuerdo mal es el año 650, que no es el primero en ser proclamado, pero es el que expresa lo que hace María para con Dios. Los otros 3 dogmas que están proclamados expresan lo que Dios ha hecho de un modo muy especial para con María. El primero, o sea, en orden cronológico, lo que ha hecho al inicio de su existencia humana, la Inmaculada Concepción. El segundo, lo que ha hecho en el momento culmen central de la vida de María, teniendo 15, 16, 17 años, que es hacerla Madre de Dios, engendrar en su seno a la segunda persona de la Trinidad. Y el tercero, al final de su vida humana, ser asunta al cielo en cuerpo y alma. El dogma de la Inmaculada Concepción, el primero de estos 3, es una acción singular de Dios para con María, que, como ya aludía esta mañana, se refiere al momento en el que María es concebida por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, y por un designio especial divino, aplicándosele previamente los méritos de Cristo Redentor, María es concebida, a diferencia del resto de la humanidad, sin pecado original.
Esto sucedería al inicio de su vida. Y María habría correspondido siempre durante toda su vida a esta gracia singular con una vida santa, pura, de amor perfecto en cuanto criatura a Dios durante toda su vida. Es por lo tanto la Inmaculada Concepción, la Purísima, también lo llamamos, la siempre santa, la tota pulcra, y este dogma costó bastante en proclamarse. Se proclamó por Pío IX en 1854, después de muchos siglos de lucha, de debate. Es impresionante la implicación de España en este dogma. Y cuando digo España, no me refiero en este momento a la nación que está en la península ibérica, porque cuando se decía España en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, España era el trocito pequeño que hay en Europa y el trozo gigante que había en América. Se concebía como una única nación con distintas provincias, pero luego pues los espíritus separatistas e independentistas pues fueron haciendo que se fraccionase, pero fue toda España que se concebía como una unidad católica la que luchó increíblemente por la proclamación de este dogma. Creo que es Villalpando está en Zamora. Fue en Villalpando el primer pueblo que en cuanto pueblo se consagró e hizo un voto de defensa por el dogma de la Inmaculada, todo el pueblo a una, consagrándose diciendo, a defender incluso con el martirio la defensa de la Inmaculada Concepción de María, varios siglos antes de que se proclamase este dogma. Y luego le siguieron multitud de pueblos de la España europea y de la España americana. Y montones de universidades empezaron también a hacer este voto, de tal manera que la Universidad de la Sorbona de París, muchísimas universidades que empezaron precisamente pocos siglos antes a existir, por impulso de la Iglesia Católica, hacían el voto inmaculista, y estas universidades pues no permitían que ningún profesor que no hiciese voto de defensa de la Inmaculada enseñase en sus clases, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, este es también el origen de las embajadas. ¿Quién se inventa las embajadas? Carlos V, rey de España, padre de Felipe II. Se inventa las embajadas y los embajadores. La primera embajada que se funda es la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma, con la misión de que el embajador español convenza al Papa de que proclame este dogma. Pero envía embajadores a todos los demás reyes católicos con el mismo fin, convencerles de que pidan al Papa la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y después de Carlos V, todos los reyes de España han hecho lo mismo. Y cada vez que subía un nuevo sumo pontífice en Roma, al día siguiente estaba ahí el embajador de España ante la Santa Sede para pedirle la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y podríamos seguir con miles de anécdotas y luchas por la proclamación de este dogma, que son increíbles y por eso España, toda la España católica,
recibió un privilegio especial cuando esto se proclamó, que es en la fiesta de la Inmaculada poder usar vestiduras litúrgicas azules como, digamos, premio al continuo y permanente empeño de esta nación en proclamar, defender el dogma de la Inmaculada. Luego, a nivel de órdenes religiosas, pues hubo como una especie de batalla dialéctica entre, por un lado, los más defensores de la Inmaculada Concepción, eran los franciscanos, frente a los dominicos, que les costó más, aunque, o sea, tenían sus razones, ¿no? Porque la cuestión más clave en la disputa teológica era, y la que más hacía a los dominicos en concreto tener dudas sobre la Inmaculada Concepción, era la afirmación: Jesucristo es el Salvador de todo el género humano. Y entonces decían, claro, si ha salvado a todo el género humano, también ha salvado a la Virgen María. Pero si María no tenía pecado original, no necesitaba ser salvada. Y entonces Cristo no habría sido salvador de la Virgen María. Entonces debe tener pecado original para poder ser salvada por su Hijo. Hasta que Juan Duns Scoto dio con una clave para decir, sí, ella es salvada también por Cristo, pero su salvación la recibe previamente, es preservada del pecado en función de su misión, ¿no? Y en función de la redención de su Hijo. Por lo tanto, también ella es salvada en cuanto que es salvada de caer, es prevenida de la caída. Bien. También le costó al Papa Pío IX proclamar este dogma. No sé qué cardenal, cuando Pío IX sufrió bastante, como tantos papas, y tuvo que huir de Roma porque entraron en Roma, entre otras cosas, para raptarle, capturarle, matarle, y entonces tuvo que huir, y eran momentos muy turbulentos en la Iglesia en el siglo XIX. Entonces, en el retiro en el que estaba contemplando el mar, y otro cardenal estaban lamentándose de las desgracias que sacudían a la Iglesia por aquel tiempo, y este cardenal decía, pero Santo Padre, proclame el dogma de la Inmaculada y la Virgen nos rescatará de todos estos males. No sabemos hasta qué punto pudo influir este cardenal, pero el caso es que finalmente, gracias a Dios, en 1854 proclama este dogma. Y como si fuese una respuesta de gratitud del mismo cielo, 4 años después, 1858, el cielo envía a la Virgen María a Lourdes, una de las apariciones que más han renovado la fe en el mundo y en Europa. Manda a la Virgen María a una absoluta ignorante pastorcilla como era Santa Bernardita Subirús, que después de insistirle, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Para que se lo diga al sacerdote, que no hace más que preguntarme, y le responde, soy la Inmaculada Concepción. El dogma que acaba de ser proclamado 4 años antes y del cual esta niña no tenía absoluta idea ni de su existencia ni de su significado. De hecho, lo dice en su dialecto, y el sacerdote, cuando se lo dice a la niña, se queda paralizado. ¿Cómo es posible? O sea, porque la Virgen, fijaros también qué detalle, o sea, qué delicadeza, no se impone previamente al dogma diciendo proclamadlo, sino que cuando la Iglesia lo hace, ella se manifiesta como tal. Soy la Inmaculada Concepción. No sé si os llama algo la atención que se presente así, en el sentido de que quizá lo más normal habría sido que dijese, yo soy la que ha concebido inmaculadamente, o yo soy la concebida sin mancha. Pero como aplicarse el sustantivo de identificarse, yo soy la Inmaculada Concepción,
es un poco chocante en cuanto a expresión. Es una afirmación, ¿no?, de lo que el concilio ya había dicho. Eso por supuesto, es una confirmación de lo que ha sucedido, pero el modo de expresarlo es un poco raro. Es decir, imaginemos que sacamos un dogma en el que decimos que Sor Rafaela es buena. Y entonces decimos, Sor Rafaela es buena. Y Sor Rafaela entonces se aparece a las siervas del siglo XXII y lo que cabría esperar es que dijese, ¿y quién es usted, hermana? Yo soy buena, Sor Rafaela, ¿no? Porque eso que he explicado. Pero María no dice yo soy inmaculada concebida. Es como si Sor Rafaela dijese yo soy la bondad. Llamaría la atención, porque lo que cabe esperar es decir yo soy buena, no yo soy la bondad. Que bueno, entenderíamos, pues sí, que es más o menos lo mismo, pero ¿por qué esa expresión tan peculiar? ¿Por qué María dice yo soy la inmaculada concepción? O sea, no la concebida inmaculadamente o la mujer que ha sido concebida sin pecado original, sino la inmaculada concepción. O sea, se aplica el sustantivo, yo soy la concepción inmaculada. Pues esto le dio bastantes quebraderos de cabeza a otro santo, San Maximiliano María Kolbe. ¿Os suena? ¿Sí? Mártir del siglo XX y mariano hasta las trancas. Es impresionante la mariología de San Maximiliano María Kolbe. Pocos días antes de morir mártir en Auschwitz, recibe una luz especial por la que comprende por qué María se presenta con este nombre tan peculiar de la Inmaculada Concepción y no como os estoy diciendo. Y él entiende que María se presenta como la Inmaculada Concepción, entre comillas, ahora lo explicaré, bueno, como buenamente pueda, porque es bastante compleja la intuición de San Maximiliano, en paralelo con aquel que es el inmaculadamente concebido. ¿Que quién es? El Espíritu Santo en el seno de la Trinidad. Dice San Maximiliano Kolbe, obviamente también Jesús es concebido inmaculadamente en el seno de María, pero él concibe que el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad es engendrado por el amor del Padre y del Hijo, y es engendrado eternamente, sin principio ni fin, porque el Padre y el Hijo están amándose eternamente, y ese amor fluido eterno engendrado inmaculadamente entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces San Maximiliano dice, si bien el Espíritu Santo es el engendrado inmaculadamente increado, María es la creada Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción creada, mientras que el Espíritu Santo sería el Inmaculado concebido, no creado, sino eterno. Y entonces San Maximiliano entiende que María está manifestando también un paralelismo entre ella como esposa del Espíritu Santo, porque los esposos tienden a asimilarse, a asemejarse, y estaría subrayando la especial relación también de María con el Espíritu Santo. Pero bueno, esto solo lo dejo ahí caer para quien quiera adentrarse en San Maximiliano y en este misterio interesante. Por cierto, cuando el Papa Pío IX proclama este dogma, él mismo narra que tuvo una experiencia mística alucinante, él y los que estaban presentes en San Pedro. Varios de los personajes que sí que van a cuidar San Pedro, que estaban ahí presentes, dice que de repente le iluminó una luz que era imposible que procediese de ninguna ventana porque nunca había sido iluminado
en ningún momento del día el lugar en el que estaba ahí el Padre con luz, en el Santo Padre con luz natural, y que Pío IX se puso a llorar al proclamar las palabras. Dice que recibió de repente una potencia y una fuerza que atronó, no había micrófonos como ahora, 1854, que atronó, resonó en toda la Basílica de San Pedro de un modo admirable. Toda esta informacioncilla está por ahí escondida entre distintos articulitos dentro de la página web. Y él dice que lo que experimentó su alma al proclamar el dogma es indescriptible, de gozo, de felicidad y de unión con Dios. El segundo de los dogmas que hablan de lo que Dios ha hecho para con María en su vida es el que ya hemos profundizado abundantemente esta mañana, que es la concepción, bueno, y también en la homilía de la misa, el ser madre de Dios, Theotokos, el engendrar en su seno por obra del Espíritu Santo al Hijo Eterno del Padre, una persona preexistente, eterna, como es la segunda de la Trinidad, que se hace hombre y toda la humanidad la recibe de María, y por eso es Theotokos. Como os decía, no es simplemente un tobogán que ponen ahí, Dios hiciese un nuevo humano y lo pusiese en el seno de María, entonces no nos habría salvado porque no sería humano como nosotros. ¿Qué es lo que define a una persona para ser humana? ¿Qué define al ser humano? Esta es una pregunta típica de antropología filosófica. ¿La inteligencia? No, porque si uno nace con parálisis cerebral, no tener inteligencia no es humano. ¿Qué define al ser humano para poder decir este es un ser humano? A ver, que alguien levante la mano. La voluntad, no. No, porque si uno nace vegetal y no tiene voluntad de nada, deja de ser humano. O uno deja de amar, deja de ser humano. ¿Qué me hace ser un ser humano? No, porque también los caballos tienen corazón y no son humanos. El alma, tener alma humana, sí, pero eso no podemos comprobarlo. Si nos ponen aquí dos, es verdad, tener alma humana. En el fondo es como decir ser humano, pero eso no es comprobable. El amor de Dios creador. Algo comprobable. No. El cuerpo, tener un cuerpo humano, un cuerpo como el nuestro, con dos piernas, no, porque si uno nace sin piernas o sin brazos, como los hay, no, porque si uno nace tontito. En ese caso sería el modo de engendrarse. O sea, lo que define a un ser humano, no. El cómo ha sido, quién ha ¿Quién? personas o el acto conyugal. Lo que te hace ser humano es proceder del género humano. Dicho con otras palabras, tener una madre humana. Haber nacido de una madre. No hay otra definición que valga para todos. Es decir, descender de esta raza, de Adán y Eva, al fin y al cabo, que por cierto no os lo dije, pero son nombres genéricos, no son nombres propios. Como ya os dije, sí, si os dije que Adán es terreno, terrícola, y Eva es la que da vida, madre. Lo que define un ser humano es pertenecer a la raza humana por descender de esta raza. Es lo único, porque si en Venus Dios crea una raza humana igualita que la nuestra, y ahí tenemos un clon de Sor Marie Paul,
en Venus, y nos la traen aquí, nos la ponen, y no hay modo de distinguir a la Megipol del planeta Tierra de la Megipol de Venus. Pero una es humana y la otra es venusiana. Y si nace en Marte es marciana. Pero no humana, porque no procede de la raza humana. Ahora bien, si cogemos a un par de humanos de aquí, un hombre y una mujer humanos, y los llevamos a Venus o a Marte y allí engendran, ¿son humanos los que nacen? Sí, porque proceden de nuestra raza, aunque nazcan en Venus. Pero lo que nos hace humanos es solo eso, tener una madre. Punto. Jesús es humano porque tiene una madre humana. Si no tuviese madre humana, si su carne humana lo hubiese creado el Padre en Neptuno, y crea y lleva y luego le pone el cigoto a la Virgen María, pues ese no sería humano, sería neptuniano, y luego llevado al seno de María, que sería una humanidad creada distinta, una raza distinta, una nueva raza. Y como os decía en la homilía, por lo tanto, nuestra raza no habría sido salvada. La que ha caído en el pecado es nuestra raza, no los marcianos ni los venusianos, que no creo que existan. ¿Entendéis esto? Por eso María es la que hace que Jesús sea humano, porque lo que le define como humano es tener una madre que le ha dado su humanidad, su cuerpo humano, y todas esas características que habéis dicho que suelen tener los humanos. Y esto lo proclama el Concilio de Éfeso en el 431. Pero ojo, los del concilio, su interés principal no era hablar sobre María, era hablar sobre Cristo. El gran debate del siglo IV y V era la divinidad de Cristo. El dato neurálgico de la fe cristiana que Arrio empieza a negar, porque empieza a decir que Jesucristo no es igual de Dios que el Padre, sino que es como un Dios intermedio, que hace de mediador entre el Dios verdadero, el Dios supremo, y entre los hombres, pero no sería igual de Dios que el Padre, sino que sería una criatura creada antes de los siglos. Y entonces los concilios, el de Nicea, el de Constantinopla, dicen, no, Jesús es homoousios al Padre, de la misma esencia y naturaleza que el Padre, es igual de Dios que el Padre. El Padre le engendra, por supuesto, y el Padre es el primero de las personas divinas, pero el Hijo es eterno como el Padre, engendrado eternamente, y son un único Dios. ¿Por qué son un único Dios y no dos dioses o no tres dioses? ¿Qué les hace ser un solo Dios? El amor. No pueden dejar de amarse y por lo tanto no pueden dejar de ser un solo Dios, no pueden dejar de relacionarse con amor. Por eso hay una única sustancia divina. Por eso Dios es amor. Y es un solo Dios. Para que haya amor tiene que haber alguien que ama, alguien que es amado y corresponde a ese amor, y una correspondencia. Tiene que haber tres elementos siempre para que haya amor, y por eso Dios es amor y tres personas en una única relación eterna de amor. Y entonces, como el concilio sigue subrayando que Cristo es Dios y que por lo tanto quien tocaba a Jesús tocaba a Dios, dice, pero entonces María ha dado a luz a Dios. No ha engendrado a las personas divinas, ha engendrado a Dios que asume la naturaleza humana, porque la segunda persona, porque solo hay una persona. No hay otra herejía era decir que había dos personas en Jesús, una persona humana y una persona divina, y que María habría dado a luz solo a la persona humana. Dicen, no, es que Jesús no son dos personas, es una sola.
una persona divina. Por lo tanto, al que ha dado a luz de verdad es a Dios, a la única persona divina que es Jesús. Entonces, es sobre todo afirmando la divinidad de Jesús como se llega a este dogma de la Theotokos, la que ha parido a Dios. Y el último dogma, que también es el último proclamado, es lo que Dios hace para con María al final de su vida. Asunta al cielo, en cuerpo y alma. No es simplemente que esté en el cielo como lo están otros santos. La diferencia es que María participa ya plenamente de la resurrección de Cristo y que las únicas personas humanas que están ya gloriosamente resucitadas con un cuerpo glorioso en el cielo, es decir, en la dimensión de Dios, son Jesucristo y la Virgen María. Por eso no hay reliquias de la Virgen María, porque su cuerpo no está aquí. De ningún otro santo afirmamos esto. Los demás santos sí están en el cielo, pero solo con su alma. Su cuerpo está todavía aquí, esperando la resurrección gloriosa del último día. De María afirmamos, fijaos que en la definición, esta definición fue hecha por Pío XII en 1950, el dogma de la Asunción. O sea, antes de ayer. No han pasado 100 años antes de ayer. Esta afirmación no se mete en afirmar si María murió o no murió biológicamente. Eso es un tema que permanece pues, para la discusión teológica. Pero sí se afirma que cuando acaba la vida de María sobre la tierra, haya muerto o sea una dormición, eso es secundario, porque algunos dicen, no, tuvo que morir igual que Jesús murió, porque se asemeja en todo a él, y entonces implicaría si habría habido una separación de su alma y su cuerpo, o también otros dicen, no, es que ella ya murió en el Calvario con su hijo de un modo místico, y entra simplemente en una dormición, y desde esa dormición, lo llamemos dormición o lo llamemos muerte, lo que proclama el dogma es que es asunta al cielo, que no es lo mismo que la ascensión de Jesús al cielo. La ascensión de Jesús al cielo es que Jesús asciende por su propio poder al cielo. Asunta es una voz pasiva. Quiere decir, no que ella sube, sino que ella es subida. Es llevada por el poder de Dios, normalmente representado con los ángeles que toman el cuerpo dormido de María y lo llevan hasta el cielo. Y en ese tránsito, el cuerpo humano de María se llena de la vida gloriosa, resucitada, incorruptible de su Hijo, y permanece así con él desde entonces por los siglos de los siglos. Se subraya, por lo tanto, que ha participado plenamente de la gloria de la resurrección, lo cual subraya que eso es posible porque ha participado plenamente del misterio redentor al pie de la cruz, como corredentora, y por eso participa y es coglorificada con su Hijo resucitado. Tenemos, por lo tanto, lo que María ha hecho para con Dios, ser virgen, ofrecer su virginidad, y lo que Dios ha hecho con María al inicio de su vida, en el momento culmen de su vida y el momento final de su vida. Pero basta todo esto, que es fundamental para expresar todo el misterio
de quién es María y de lo que María ha hecho, falta algo fundamental. ¿Quién es María para los hombres? ¿Quién es María para la humanidad? ¿Qué ha hecho María por la humanidad? Es la realidad dogmática que faltaría. Por supuesto, el magisterio de la Iglesia ha hablado de ello abundantísimamente, y la tradición ha hablado abundantísimamente, y la vida de piedad de la Iglesia habla abundantísimamente y constantemente de lo que es María para la humanidad, de lo que hace María para la humanidad, y las numerosísimas intervenciones milagrosas de María en la historia de la humanidad, con apariciones desde la primera, el apóstol Santiago en el Pilar, hasta la de México en 1532, y a partir de entonces que no paran de multiplicarse e intensificarse, cuidando, salvando, evangelizando a los pueblos, hablan sin parar de la actividad incesante de María para con sus hijos. Y como ahora veremos, el magisterio no ha parado de manifestarlo en distintos documentos, pero no está proclamado con el mismo rango de dogma que los anteriores. ¿Quién es María? A ver si aquí... a ver si María aquí... No sabía si tenía uno de los dogmas marianos, pero todavía no lo he hecho. Bien, no pasa nada. En estos bonitos cronogramas, son cronogramas de historias temporales con estas historias, bueno, algunos están todavía, los estoy todavía haciendo, otros están más hechos, no paro de ir rellenando paulatinamente más datos en los cronogramas, pero fundamentalmente aquí, hay una vida de María muy sencilla, María en el Antiguo Testamento, y luego lo demás tiene que ver con esta dimensión que digo que falta por proclamarse, que es el papel de María para con la humanidad, en los Santos Padres, en el medievo, en la Edad Moderna, en el Magisterio, y luego en el siglo XX. El siglo XX ha sido de una potencialidad mariana alucinante. Y luego aquí tengo uno de apariciones marianas que no está acabado, pero es interesante también el cronograma. Entonces, aquí simplemente, como os he ido señalando, a ver, voy a poner esto más pequeño para que quepa. Aquí. Ahí se ve entero, ¿no? Sí. Antes de meterme con lo que dice la página web, hasta el siglo XIX, todo el esfuerzo mariológico de la Iglesia estaba focalizado en proclamar la Inmaculada Concepción de María. Una vez que esto es proclamado, la reflexión mariológica se va orientando hacia dos dogmas: la Asunción y la mediación de María. La mediación, que es un modo de determinar su papel también en la redención como corredentora, su papel en la salvación de la humanidad. Y la fiesta que hoy celebrábamos, en la entradilla os leía en la misa que es una fiesta, el primer gran promotor de la proclamación del dogma de María mediadora, corredentora, es el cardenal Mercier, un cardenal belga que lo promueve mucho, lo impulsa mucho, y esto sucede a inicios del siglo XX. Pero desde el principio de la historia de la Iglesia se va subrayando este papel de María. Antes de entrar ahí, el título fundamental que recoge
quién es María para la humanidad, lo hemos ido viendo en la presentación bíblica. Es la madre de la humanidad redimida. El título que recibe de Jesús en la cruz. Este es el sustantivo de lo que llamaríamos el quinto dogma. María, madre de la humanidad. Y como esta humanidad ha sido redimida por Cristo, toda ella ha sido redimida. Luego, cada ser humano tiene que acoger en su vida la redención para hacerla eficaz. Pero la humanidad ya ha sido redimida. Por lo tanto, madre de la humanidad, este es el sustantivo que luego se expresa con 3 adjetivos. María, madre de la humanidad, como corredentora, mediadora y abogada. Y voy a explicar sucintamente estos títulos, que son uno, porque es madre de la humanidad por ser corredentora, por ser mediadora y por ser abogada. Madre de la humanidad lo recibe al pie de la cruz, es la nueva Eva, el primer título que le da la tradición cristiana a los santos padres en los primeros momentos de la tradición y que veíamos expresado en la mujer de Génesis 3, Juan 2, Juan 19, Apocalipsis 12. María es la nueva Eva porque ¿en qué rasgo se equipara a María con Eva? En ser madres de la humanidad. Todos los humanos descendemos de Eva. Y si María es la nueva Eva, y lo es porque la tradición lo afirma ininterrumpidamente durante 20 siglos, es nueva Eva porque es madre de una nueva humanidad. Una nueva Eva nos habla de una nueva humanidad, engendrada por María en el Calvario. De un modo especial ejerce esta maternidad con los cristianos, que son los que conscientemente acogen su maternidad al entrar en la Iglesia. El Papa Pablo VI proclamó solemnemente este título a María después del concilio, en el mismo concilio, en la sesión tercera, María, Madre de la Iglesia. Corredentora, ¿qué significa? Pues todo lo que hemos visto en estos cursillos. Primero, que es la que obtiene, humanamente hablando, la victoria sobre el enemigo, anunciada en Génesis 3:15. Y es la que se asocia al Calvario obtiene Jesús la redención objetiva de la humanidad, pero con la colaboración de María, que como veíamos le ofrece en la cruz. Y Cristo es un sacrificio perfecto porque es ofrecido por la humanidad, por Él mismo, por el Padre y por María. Por lo tanto, los 3 colaboran en la redención objetiva. Es corredentora porque sus sufrimientos colaboran con Cristo. Y en la lectura que hacíamos de Apocalipsis 12 se subraya, es decir, la redención, la salvación humana tiene un sello mariano. Lo sepamos o no lo sepamos, lo tiene. Tiene las huellas de María, porque ha intervenido decisivamente en la redención. Porque sin una intervención humana venciendo al enemigo, el enemigo no habría sido vencido congruamente, no habría sido vencido del mismo modo que él venció y por lo tanto habría sido injusta su derrota. Mediadora de la gracia, también lo explicaba hoy en la homilía, es como María intercede. No hay gracia que no sea mariana, igual que no hay gracia que no sea crística. Porque es crística, es mariana. Porque no hay Cristo sin María, no hay gracia que no sea crística y por lo tanto mariana. Lo sepamos
o no. Toda la gracia tiene ese sello, ese olor a María. Bíblicamente aparece su mediación de la gracia, primero, porque es la que hace que Cristo venga al mundo, mediadora de Cristo, porque es la que jaritomene, la llena de gracia, y por lo tanto toda la gracia pasa por ella, y como veíamos Isabel, solo por la voz de María ya se llena de la gracia del Espíritu Santo. Y lo vemos también en Juan 2, en Caná obtiene la gracia de Cristo, de sus milagros, y este ser mediadora de la gracia es lo que tiene que ver con la redención también subjetiva. La teología distingue entre la redención objetiva y la redención subjetiva. ¿Os suena esta distinción? Poco, ¿verdad? A mí tampoco me sonaba antes de meterme en estos berenjenales. Bien, pues la redención objetiva tiene que ver con el título de corredentora y la redención subjetiva con el título de mediadora. La redención objetiva, ¿qué es? Pues que la redención ha tenido lugar en un momento concreto. La redención objetiva tiene lugar en el Calvario. Os voy a dar una sorpresa, el año en el que... ¿Sabéis qué día murió Jesús? Es para otro cursillo, pero os doy el resultado. 23 de abril del año 34. Ese día tiene lugar la redención. La redención objetiva, es decir, ya ha sido vencido Satanás, ya ha sido redimido y perdonado el pecado de la humanidad. Ya ha tenido lugar la redención objetiva, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en la cual colabora de un modo decisivo y necesario por la voluntad de Dios, María, ¿vale? Y por eso es corredentora, porque ella está participando en esa redención objetiva. La redención subjetiva es la redención recibida por un sujeto, por eso es subjetiva. Es cuando la redención objetiva es acogida por alguien. El día en el que Sor Claudia, imagino que en una pila bautismal de México, recibió el bautismo, recibió la redención, recibió la salvación. Esa es la redención subjetiva de Sor Claudia, el día en el que recibes la salvación, que además no dejas de recibirla continuamente, porque luego en la confirmación, en cada Eucaristía, en cada momento en que recibes una gracia, estás recibiendo la consecuencia de la redención objetiva en tu sujeto. Pues bien, María es mediadora de la gracia porque la redención, porque interviene en que cada hijo reciba la gracia, reciba la salvación. Lo sepamos o no, lo veamos o no. ¿Pero por qué? Porque la redención objetiva tiene el sello de María. Entonces, no hay que entender cosificadamente la gracia, como si en cada gracia particular está ahí María corriendo como llega a todos lados para en cada gracia que... No, es que la gracia en sí misma ya tiene el sello mariano, igual que tiene el sello crístico, igual que tiene el sello del Espíritu Santo, igual que tiene el sello del Padre. Cada sello es distinto, ¿no? Y el de María es humano, pero está. Y esto se manifiesta de un modo especial, la redención subjetiva, en las intervenciones jalonadas de María en la historia de la humanidad. Por ejemplo, yo al recibir la vocación sacerdotal, tengo la conciencia clara de que es a través de María, porque le he ofrecido mi vida, pero aunque no lo hubiese tenido la conciencia, también habría sido a través de María, sin yo saberlo. Entonces, en cada sujeto, María, porque es madre, interviene. O sea, si es madre de la humanidad, ¿pensáis que hay algún cristiano en el que María no intervenga? ¿Puede una madre, por muchos hijos que tenga, haber dado a luz a alguno sin enterarse? No, no puede. Pues lo mismo María, por muchos que tengan. Por cierto, ¿sabéis cuántos tuvo mi bisabuela? No os lo he dicho nunca, ¿verdad?
Mi bisabuela, que se llamaba Carmen Álvarez, tuvo 23 hijos. Y el último de todos fue mi abuelo. Lo cual a mí me hace pensar tantas veces, yo existo gracias a la generosidad inmensa de una mujer que aceptó tener 23 hijos. Porque si se hubiese quedado en 22, servidor no estaba aquí. Entonces, yo me subo por las paredes cuando me empiezan a hablar de la paternidad responsable. No, 2 hijos, que es que si no, no pueden tener la mejor carrera, el mejor no sé qué. Y todo. Bueno, ese es otro tema. Pues mi bisabuela tuvo un montón. ¿Dejó de ser madre de alguno de los 23? No. Pues María, por muchos hijos que tenga, no deja de interceder por cada uno, porque es madre de todos. Si nos creemos de verdad que es madre y que es nueva Eva, nos tenemos que creer la redención subjetiva, que es mediadora de la gracia de sus hijos. Y luego, este es muy sencillo de entender y muy obvio, abogada, defensora. Ojo, porque esto, abogada, es el mismo título que recibe el Espíritu Santo. Él es el abogado, el paráclito, el defensor, que es lo mismo que decía antes San Maximiliano María Kolbe. María y el Espíritu Santo van de la mano. Uno es eterno y es Dios, y la otra es criatura y no es eterna, pero van de la mano. Él es el protector y defensor, y ella es la protectora y defensora. Intercesora perpetua por los hombres. Y está expresado en tantísimas imágenes de María pidiendo por nosotros. Y es que no hace otra cosa la pobre en el cielo más que pedir y pedir por nosotros y defendernos del enemigo y de todos los peligros y de las tentaciones y de todo lo habido y por haber. Bueno, pues esta es la presentación así global de lo que sería la verdad completa de María, lo que María ha hecho con Dios, lo que Dios ha hecho con María y lo que María es para los hombres y la humanidad y el papel que tiene dentro del plan salvífico de Dios.